De 9 a 12. ¿Qué tal? Un gusto, un cordial saludo. Bienvenida, gracias Mónica por estar junto a nosotros acá en Radio Compañera. A ver, ¿sigue siendo complicada la educación sexual para los jóvenes, para los adolescentes a estas alturas de la vida, especialmente para padres de familia? ¿O se han roto algunos tabús, Mónica? ¿Qué dices tú? Sigue siendo complicada la educación sexual, primero porque hay una falta de comprensión de lo que involucra la educación sexual, ¿no? Eso nace o se deriva de la creencia de que la sexualidad tiene que ver solo con relaciones sexuales, coitales, por ejemplo, y se piensa que la educación sexual solamente aborda esa dimensión de la sexualidad. Por lo tanto, es todavía un problema para que en las escuelas, en los colegios se dé educación sexual, para que las familias hablen sobre sexualidad y hagan educación sexual también con sus hijos, ¿no? Luego hay otra falsa creencia de que la educación sexual solamente es para los adolescentes. Y eso también es un mito, es falso, porque se ha demostrado científicamente con investigaciones en la región y en varios lugares del mundo que la educación sexual debe comenzar inclusive desde la primera infancia y debe ser continua, con mucho más énfasis en todo el proceso de desarrollo del niño, niña y adolescente, pero que también debemos tener ciertas dosis de educación sexual a lo largo de toda nuestra vida, en el ciclo de la vida de todas las personas, ¿no? Es importante comprender, para darle el valor real a la educación sexual, que la sexualidad es una parte, una dimensión intrínseca del ser humano que nos acompaña desde que nacemos hasta que morimos. Nunca nos desprendemos de nuestra sexualidad. Y eso no es hablar de nuestra genitalidad, sino es hablar de todo lo que comprende la sexualidad. Por eso una adecuada educación sexual, por ejemplo, aborda la dimensión biológica de la sexualidad, que sí tiene que ver con el proceso madurativo de los órganos reproductivos, el proceso de cuando una adolescente está apta ya para poder embarazarse, o un adolescente ya puede también engendrar un hijo. Pero también aborda esa parte biológica, también aborda temas, por ejemplo, de reconocer actos que constituyen abuso sexual o que constituyen violencia sexual, y así hay varias otras dimensiones de la sexualidad que se tienen que abordar desde la educación sexual. Entonces, como no hay esa comprensión cabal de lo que abarca la sexualidad, hay un mito y un tabú muy fuerte en relación a la educación sexual. Seguro. Mónica, desde el Fondo de Población de Naciones Unidas, ¿qué se ha podido detectar? Tú sabes que los países, las sociedades de los diferentes países son diferentes, ¿verdad? Y hay sociedades que son más abiertas, sociedades más cerradas. Creo que la nuestra no es tan abierta como otras. Sociedades europeas, son países europeos que posiblemente este tipo de temas se les haga más fáciles de tratar y todo aquello. ¿Cómo ves todo esto? ¿Depende de cada país? ¿Depende de cada sociedad el abordar esta situación? Bueno, puede haber sociedades un poco más conservadoras. Sin embargo, no olvidemos que la educación integral de la sexualidad es un derecho, es parte de los derechos humanos, ¿no? Entonces, tú no puedes, por ejemplo, en una sociedad conservadora que tiene prácticas culturales como la mutilación genital, por ejemplo, tú como Estado y como política educativa no puedes permitir que eso se enseñe, por ejemplo, en el sistema educativo, sino lo que tienes que enseñar es que esas niñas de África tienen derecho a no sufrir una mutilación genital. Entonces, yo creo que no depende tanto de la sociedad, sino de las políticas educativas que se implementen en un país a partir de la conciencia de que la educación integral de la sexualidad es para niñas, niños y adolescentes un derecho, y además tiene un enorme potencial de desarrollar capacidades y habilidades para la vida que les va a permitir luego el autocuidado para evitar abuso sexual, violencia sexual, les va a permitir el autocuidado para evitar violencia de género, porque la sexualidad, reitero, no es hablar de relaciones sexuales.
¿no? Mira un ejemplo de esto. Nosotros como UFPA hicimos un levantamiento de información de 3 grupos importantes: adolescentes que estaban en secundaria, padres y madres de familia de adolescentes y maestros de secundaria. Y en un grupo focal, una adolescente, cuando le estábamos preguntando qué quisieran aprender en educación integral de la sexualidad, una de las chicas nos dijo que deberían enseñarle en la escuela a desenamorarse, ¿no? Porque ella explicó desde su criterio que si supieran cómo dejar de enamorarse cuando están enamoradas, a lo que ella denominó desenamorarse, claro, podrían evitar aguantar el chantaje emocional de sus enamorados para tener relaciones sexuales, para continuar con ellos, o ese chantaje que les hacen para no dejarlos, digamos, para no romper la relación. Y de esa manera se evitaría mucha de la violencia de género e inclusive los feminicidios en nuestro país. Y eso de hablar de la afectividad, del enamoramiento, los mitos del amor romántico, es parte de la educación integral de la sexualidad. Mónica. Entonces imagínate el valor importante para las habilidades personales de los adolescentes y niños, Mónica, y jóvenes, ¿no? Mónica, te saluda Andrés Gómez. Pongámonos por favor en el lugar de una mamá, de un papá que tiene una hija o un hijo adolescente. Va por los 14, 15. ¿Cómo puedes romper, mamá o papá, el hielo para hablar de este tema? ¿Cómo? ¿Hay alguna forma de hacerlo? Bueno, yo creo que hay como que 2 elementos importantes que puede considerar esa mamá y ese papá. Primero, la situación empática, ¿no? De ponerse en la situación de su hijo o su hija adolescente. Muchas veces cuando nosotros hacemos la capacitación con maestros y con madres y padres de familia, les hemos preguntado, o sea, ¿alguna vez le has contado a tu hija, a tu hijo adolescente, cómo fue cuando tuviste tu primer beso o tu primer enamoramiento? Que a veces te enamoras de la maestra, del artista de cine, y tú te consideras enamorado. Y muchos padres y madres no asumen la conciencia de que la mejor forma de acercarse y generar la confianza para hablar de esos temas que son tan personales de los adolescentes y jóvenes es justamente compartir esas primeras experiencias, ¿no? Es compartir cuando se ilusionaron o las ideas que tenían del amor o cuando tuvieron su primer beso, ese tipo de sensaciones que sintieron, de ilusiones que sintieron, ¿no? Esa es una buena forma de acercarse de los padres y madres, de mostrarse más humanos y contarles a sus hijos que ellos también han pasado por esas experiencias del enamoramiento, de la confusión que tienen en esos sentimientos. Y otra forma muy importante de abordar el tema es hablar con los hijos e hijas de sus proyectos de vida, ¿no? Y un proyecto de vida que construye ese hijo o hija adolescente no solo tiene que ver con su profesionalización o formación o sus deseos de viajar y de conocer el mundo, sino también tiene que ver con cuándo ese adolescente, esa adolescente pensaría en tener hijos, ¿no? Cuándo pensaría en hacer pareja estable. Hoy en día hay muchas adolescentes y jóvenes que no desean ser madres pronto. Claro. Primero quieren profesionalizarse, viajar, trabajar, conocer el mundo. Mónica. Y eso es parte de su elección, ¿no? Mónica, ¿y cuál es el momento adecuado? Vale, es que te pregunto esto porque papá, mamá le dice, digamos, cumplió 15 años el hijo o la hija. Bueno, hija, hablemos de sexo, toma asiento. ¿Cuál es el momento? ¿Cómo encontrar ese momento para poder comenzar a charlar? Es que justamente lo que tú dices es otra vez una idea que cree que hablar de educación sexual es solo hablar de sexo, ¿no? O sea, hay que comenzar con la educación sexual desde la infancia. Tú tienes que comenzar a hablar con ese niño, esa niña de 4 o 5 años, en la que ha percibido la diferencia biológica de los cuerpos entre su hermanito y el suyo, por ejemplo,
Entonces ahí comienza la educación sexual, cuando tú le explicas que hay una diferencia biológica y que de manera simple, digamos, esa diferencia biológica significan distintas funciones en lo reproductivo, por ejemplo, ¿no? Y cuando ya las niñas, mira, hoy en día la estadística de nuestro país dice que más o menos la iniciación sexual en nuestro país es a los 14.3 años aproximadamente, ¿no? Pero la menstruación, hay niñas que a los 9 años están menstruando. Entonces una niña de 9 años y un niño también, porque tiene que conocer que las niñas menstruan y que esa es algo que les ocurre a las niñas fisiológicamente y que debe ser respetado, digamos, lo de la menstruación, y no generar los chistes que se generan entre las chicas y la vergüenza que les produce a las chicas, que se tiene que ver como algo que ocurre naturalmente en la maduración sexual de esas niñas. Entonces hay que hablarlo pues a los 9 años sobre la menstruación, porque hay niñas que se sorprenden, se asustan, se traumatizan, hasta tienen vergüenza ir a la escuela cuando les vienen sus días de periodo menstrual. Entonces todo hay que hablarlo tempranamente para que los niños y adolescentes estén como con la información suficiente para tomar sus decisiones, ¿no? Bien, Mónica, a veces los padres no podemos creer que los niños o los adolescentes tengan relaciones sexuales coitales, y a veces ya han iniciado su vida sexual coital sin tener la suficiente información. Seguro que sí, y esa es otra de las problemáticas que se está viendo, adolescentes embarazadas, etcétera, una situación así. Cuando hablas de, cuando nos dices que esto se lo tiene que hablar tempranamente bajo esas características, yo entiendo, no sé si estoy correcto, pero entiendo que entonces quienes tienen esa inicial responsabilidad sí o sí son los padres de familia, o le dejamos la carga a los profesores, digamos, para darte un ejemplo. ¿Los padres de familia sí o sí son fundamentales en esto? Sí, yo creo que es una responsabilidad compartida, ¿no? Porque la familia tiene que hablar de los temas de sexualidad en el núcleo de la familiar y ir dándole esa información gradualmente a los niños a medida que van su proceso de maduración y de entendimiento, y con formas que puedan entenderlo. Pero también la escuela tiene la responsabilidad social de dar a los niños y adolescentes educación integral de la sexualidad desde el ciclo inicial hasta la secundaria, ¿no? Bueno. Tienen que complementar la información entre ambas instancias. Bien, Mónica, muchísimas gracias de verdad por tu tiempo. Es interesante, es importante hablar de estos temas, y lo vamos a hacer más periódicamente. Para que, son varios temas evidentemente, para que la gente, la población, los padres y los propios adolescentes, los niños, entendamos como sociedad también que estos son temas fundamentales que hay que abordarlos, hay que empezar a sacarse a veces esas ideas, esos tabús de la cabeza, pero hay que abordarlos responsablemente, con información, y esto posiblemente sea un camino para evitar tantas cosas terribles que estamos viendo y viviendo en nuestra sociedad. Mónica, muchísimas gracias. No, gracias a ustedes. De 9 a 12.